Trump está colapsando a los Estados Unidos y está arrastrando a todo el occidente. Dos noticias muy importantes veremos en esta nueva emisión de 7 días en revista del 25 de marzo del 2025. La primera es el proceso que estamos llevando con el nuevo gobierno de Trump. El Centro Cultural Cruzada siempre felicitó y vio con buenos augurios la presidencia de Trump, porque vimos en esa victoria electoral con una mayoría sin precedentes, una reacción conservadora muy importante en la opinión pública frente al comunismo, especialmente frente a la revolución cultural. La revolución cultural es esa nueva línea de estrategia de la revolución por la cual se cambian las costumbres nacidas de la civilización cristiana, de la Santa Iglesia Católica, de la ley natural, de la ley de Dios, de manera tal a que poco a poco se va transbordando a la opinión pública a desear el comunismo. Eso es una manera como el comunismo en la posguerra comenzó a poder convencer a sectores enormes que antes no convencían. Y la opinión pública pues se escandalizó frente a la radicalidad de los postulados de la cultura woke, de la lucha racial en los Estados Unidos, de la causa feminista en Norteamérica y la exacerbación de las prerrogativas falsas de los supuestos derechos humanos para reconocer el falso derecho al satanismo. Y los americanos dijeron basta. Vamos a ver si ese estilo frentero, amenazador, puede dar con una victoria otra vez de la cultura, la civilización cristiana, que son la base del occidente cristiano. Es muy importante este dato porque vemos con preocupación que tal vez haya un desprestigio gradual de la causa de la derecha por ese métodos así en las que también no está propiamente una restauración moral nacida de un sentido religioso. Y segundo punto, veremos a un Gustavo Petro tentado hacia el totalitarismo, hacia la dictadura, amenazando pasar por encima del propio gobierno como un despecho frente al fracaso de las reformas laborales y pensionales que eran un verdadero esperpento legal, una propuesta imposible. Él entonces llegó a afirmar: si no, el pueblo lo sacará del Congreso. No estoy hablando carreta. Los del M-19 aprendimos a no hablar carreta. Es decir, reconocer, él mismo reconoce que él es un subversivo, es un terrorista comunista del M-19. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese hasta el final porque los temas son muy importantes para entender el futuro. ¿Qué pasará con la auténtica derecha? Esos cambios paradigmáticos de la era Trump darán resultado o llevarán a un grande desprestigio y a una división del occidente también en el campo o estratégico, por lo tanto, un verdadero fracaso frente al comunismo. Hoy es día de la anunciación, el día de la victoria del bien sobre el mal, el día más importante concomitante con la muerte de nuestro Señor, porque cuando Dios nuestro Señor nació encarnándose en el seno virginal de la Santísima Virgen, ya estaba consolidada la victoria de Dios del bien sobre el mal y estaba consolidada la redención del género humano. Pues la contrarrevolución, que es la batalla que todos nosotros nos empeñamos hoy en día, hace parte de esa grande batalla de la Iglesia sobre la herejía, sobre el mal, y en la que nosotros todos estamos empeñados frente a una grande promesa, el reino de María prometido por Nuestra Señora en Fátima. Y sabemos que esa revolución anticristiana es el mismo pecado del anticristo que cruzará los siglos para, después de una era histórica, la era de oro de la historia, que será el reino de María, vendrá al final el anticristo y por lo tanto
hoy es el día en que se consolida esa gran victoria también sobre la revolución. El Centro Cultural Cruzada es la legítima continuadora de los ideales de tradición, familia y propiedad en Colombia y del pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. En un día tan importante, el 25 de marzo, nuestro día de la Anunciación, día de la consolidación de la victoria del bien sobre el mal, el Centro Cultural Cruzada rinde un homenaje especial a la Madre de Dios, a nuestra reina, reina de la contrarrevolución, reina de la victoria del bien y el mal, más temible que un ejército formada en orden de batalla y que nos promete la victoria sobre la revolución en los mensajes de Nuestra Señora en 1917 a los pastorcitos en Fátima. Nosotros vemos el primer punto, Trump, el paradigma de Trump, la nueva era de Trump, se viene entonces como una gran victoria electoral, una mayoría sin precedentes vota por Trump, como una reacción conservadora de la opinión pública frente al avance del comunismo, frente al avance de una nueva modalidad del comunismo, que es la revolución cultural inspirada en Gramsci, director, fundador del presidente del Partido Comunista Italiano, en que él dice que la dictadura del proletariado de Stalin fracasó, que es necesario es cambiar las costumbres, hacer con que las personas deseen liberar sus impulsos primarios de manera tal a que al final ellos quieran la moralidad y pidan el comunismo. Es en el fondo una manera a través de las costumbres de hacer con que la opinión pública se transborde hacia el comunismo. ¿Y por qué el comunismo, más que un sistema político o económico, es una secta filosófica que deduce todos sus erróneos principios, una concepción peculiar del orden del universo, porque el comunismo niega los 10 mandamientos de la ley de Dios. El comunismo, el colectivismo comunista no es otra cosa sino una gran rebelión para el orden del universo conforme a la Iglesia Católica, la única verdadera, la detentora de la verdad, la que nos lleva al cielo, la que nos hace amar a Dios en función del orden del universo. Bueno, estábamos hablando de la opinión pública americana, pero no solo americana, es una preocupación mundial. Hubo una reacción muy grande frente a un avance inexorable de esa revolución cultural propuesta por la cultura woke, una lucha racial, un feminismo en Norteamérica que llegaba a escandalosas modalidades de subversión, que daba la impresión que el establishment como que tambaleaba en el país más poderoso del mundo en el primer gobierno de Donald Trump. Y la exacerbación de esas prerrogativas de falsos derechos humanos, porque usted sabe que los derechos humanos son en función de la ley de Dios. Solo hay derechos humanos para el bien, para el mal no hay derechos humanos. Hoy en día ya se reconocen falsos derechos humanos hasta para el satanismo. Justo ahora, el 28 de marzo, la Sociedad Americana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad va a hacer un acto de reparación el 28, es decir, de aquí a unos 3 días, va a haber un acto de reparación, un rosario, por una misa negra que se hizo en las instalaciones gubernamentales en Kansas. Por lo tanto, usted ve que es un país que está tentado hacia el satanismo en nombre de los derechos humanos. Bueno, los americanos de bien, esos amplios sectores americanos muy conservadores, dijeron basta y votaron por Trump. Trump entonces se levanta como un símbolo de la derecha, ¿cierto? Pretendiendo hacer retroceder esa avalancha y dar vuelta atrás a ese proceso. Y es por eso que los americanos votaron por él. Pero
Es una situación, es un proceso que no es tan fácil y con medidas ejecutivas simplemente eso va a fracasar. Es más o menos como usted sacar del tubo de pasta dental toda la crema dental y después volverlo a colocar en el tubo. Es imposible, es una situación que no es tan fácil. Eso solamente es posible con Dios, es decir, una reconstrucción moral y espiritual de un pueblo. Ahí sí puede haber una reconstrucción de la nación en sus principios de ley natural y de ley moral. Entonces nos preguntamos, ¿es válida esa nueva reacción conservadora que desde los Estados Unidos se quiere restaurar el mundo? ¿Será que con medidas ejecutivas eso se logrará? ¿Será que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista solamente de unas medidas políticas, podemos restaurar algo que le atañe más a una restauración de orden espiritual y moral? Entonces, usted ve que los inicios de este gobierno Trump fue una verdadera catarsis. Se ve a Donald Trump firmando y firmando decretos, centenares de decretos, mientras daba declaraciones a un público muy popular y muy entusiasmado, muy esperanzado con él. Y no solamente él, todo el mundo bueno, inspirado en la Iglesia Católica, en la civilización occidental, en la cultura occidental, vieron una gran esperanza en Donald Trump. En todos esos centenas de decretos intentaban cambiar un proceso revolucionario que no es por decretos que se para. Esas son medidas necesarias, pero es necesario hacer una restauración moral. Después, el estilo de Trump, un estilo hostil, agresivo, desafiante, frentero, enemigo de sus aliados, se pone a pelear con todo el mundo, con pretensiones imperialistas, con ese lema América primero, es decir, deja de lado sin importarle a sus amigos, a sus antiguos aliados. Él va quebrando toda una cadena de alianzas que Estados Unidos reconstruyó desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que dieron solidez al Occidente, y el Occidente que es simplemente toda esa civilización, esa cultura nacida de la Iglesia Católica, de la civilización cristiana, cuyas bases morales eran los 10 mandamientos. Salvo, pues, sabemos que son países, todos nuestros países, inclusive Colombia, vive una grande crisis moral, pero tiene sus ordenamientos, sus costumbres todavía basadas en esa cultura. Eso no es tan fácil, no es por decreto que se cambie. Se necesita una legión de misioneros que comiencen a otra vez enseñar la recta moral, enseñar de que esos falsos derechos para el mal no son verdaderos derechos y que más bien destruyen nuestra civilización. Entonces vemos que en la época de Trump comienza a haber una agresión contra Canadá diciendo vamos a anexarlo, vamos a hacer el estado número 51, y eso claro que a los canadienses les molesta y los amenaza con aranceles poderosos que puede quebrar la economía del país, y de esa manera pues Canadá humillado se vuelve a hacer alianzas con China y a hacer alianzas con Europa. Total, la cultura canadiense tiene grandes lazos con el Commonwealth de la Unión de Inglaterra. Bueno, y por otro lado, vemos que ya también comienza a desvincularse en toda una serie de alianzas de seguridad. Los F-35, la Lockheed Martin, que es esta empresa de aeronáutica, fue la que construyó el F-35
el avión más poderoso del mundo que apenas está entrando en escena, porque lo que tenemos en escena en la guerra de Ucrania es el F-16 de una manera poderosísima que ya solo con el F-16 Rusia quedó comprometido en su seguridad y no hubo Sukhoi 35 ni nada que le pudiese hacer frente. Bueno, con el F-35 directamente es un dominio de los aires inconfundible de los Estados Unidos. Bueno, Canadá es socio de la Lockheed Martin, pero ahora quiere romper esos lazos precisamente por esa hostilidad y esa molestia que tiene con Trump y quiere hacer, a partir de los conocimientos y de las alianzas que tiene con la Lockheed Martin, nuevos aviones con nueva tecnología propia, desvinculándose de los Estados Unidos. Pero no queda ahí también México, la otra frontera del sur, ha sido muy humillado. Y el problema es lo siguiente, a veces con razón, porque México ha sido muy tentado por décadas hacia gobiernos de izquierda, radicales, y por gobiernos que realmente se han portado mal porque han negligenciado una acción para parar el narcotráfico. Es decir, razones no le faltan a Donald Trump, pero la manera de presionar y de amenazar que va a entrar con sus tropas a México molesta mucho a los americanos que desde la época en que México perdió alrededor de la mitad de su territorio hasta California, todo eso era mexicano, quedan las heridas de la guerra, el resentimiento con los Estados Unidos y se necesita que haya un Estados Unidos comedido, old establishment, con buenas relaciones sociales de buena vecindad. Pero al estilo Trump, lo único que está causando es una verdadera agresión. Y México se vuelve para China y se vuelve para nuevas modalidades y paradigmas de alianzas lejanas de los Estados Unidos. Y viene Trump a decir que se va a tomar Groenlandia, y con eso molesta también a la Europa, a la Unión Europea, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca. Por lo tanto, es un país soberano que no tiene nada que ver con Europa, calificada no sin verdad como un continente corrompido por la adhesión a la cultura woke, al satanismo y a la misma izquierda con el nuevo orden mundial. Razones no le falta a Donald Trump y a la misma derecha católica en el mundo entero. Por supuesto, todo el mundo quedó indignado con la clausura de las Olimpiadas del 2024 en París, que fue una verdadera introducción del mundo hacia el satanismo. Es evidente que todo el mundo queda indignado y que quiere que eso se acabe. Y entonces viene una reacción contra esa Europa corrompida, y viene Estados Unidos entonces a exigir aranceles, cobrar aranceles, amenazar con retirarse de la OTAN, de la Alianza Atlántica, que ha sido hasta ahora el eje de estabilidad de la seguridad hemisférica no, global. La OTAN y la Alianza Atlántica con Estados Unidos es la clave de la seguridad de todo el occidente para mantener el orden del mundo en todo sentido. Entonces, esa hostilidad de Trump llega al punto de aliarse con Rusia, el enemigo natural de Europa, y calificar a Rusia como una nueva reserva moral, lo que es enteramente falso, porque Rusia es mucho más corrompida que Europa. Mucho más corrompida, allá no existe iglesia católica, ha sido centenariamente prohibida, ha perseguido a la iglesia católica en Ucrania, tiene una población homosexual enorme, es un país de ateos, es un país que no tiene infancia, paró, tiene una crisis demográfica, tiene una de las tasas per cápita mayores de aborto en el mundo, y por lo tanto no vengan ahorita a hacerse restauradores de la moral frente a un continente también corrompido que es Europa. Entonces, esa reacción contra Europa hace con que todo ese continente se revierta en una guerra económica entre Estados Unidos y Europa.
y ellos se van independizando cada vez más de las tecnologías americanas que todavía las necesitan. Por ejemplo, la tecnología militar americana y mismo la tecnología para toda la industria actual, para la economía actual, es vital y en eso Europa está muy atrasada y necesita. Pero con esto ellos comienzan a independizarse y a hacer relaciones con China y con otras partes de manera tal a que van tomando distancia de los Estados Unidos. Puede ser que en un inicio Estados Unidos se beneficie porque Europa va a necesitar armamentos frente a la amenaza de ese nuevo amigo de los Estados Unidos que es Rusia y por lo tanto vaya a comprarle armamentos, pero poco a poco comienza una distancia y una independencia de Europa en todo sentido, no solo económico, sino también de seguridad. Y también ahí entra un problema que es lo siguiente, Trump alega de que paga el 70% de los gastos de la OTAN y que eso es injusto. No es tan así. Yo creo que Trump lamentablemente se está destacando por ser un gran mentiroso y eso es una cosa que desprestigia a la derecha. Una verdadera acción anticomunista debe ser en base a la caballerosidad y a la verdad. Ese 70% es también porque hay bases americanas en Europa que son muy grandes. El ejército de los Estados Unidos tiene 150,000 soldados en las bases que tiene en Europa, tanto en Alemania, en Turquía, en Francia, en toda una serie de otros países, y donde tienen también silos de bombas nucleares, pero desde aparte de la cual él tiene una base logística que le ha servido para la guerra con Irak, para la guerra con Irán, para la guerra del Medio Oriente, para Afganistán, para el sustentar, digamos, la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, y todo eso cuenta también como dinero y presupuesto que Estados Unidos tiene que pagar. Por lo tanto, las verdades no son tan simples basadas en verdades medias como Trump está acostumbrando decir. Por lo tanto, se va a perder un comercio bilateral multimillonario, pero eso es poco a poco. Estados Unidos se está quedando solo, se va a quedar solo. Las alianzas comienzan a cortarse. ¿Y cuál es la fuerza de Estados Unidos? Precisamente ese tejido de alianzas que él ha construido durante décadas y que ha contornado al comunismo gracias a que en una política de buenos amigos siempre nos apoyamos juntos. Ahora la cosa está comenzando a cambiar y nosotros vemos en la política de Trump con sorpresa que se alía a Rusia, que Rusia es amigo de China, de Norcorea. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay personas en la ingenuidad que piensan que Rusia ya no es comunista. Rusia hace parte del eje comunista y tiene ideas comunistas. Y eso lo dice el propio Putin. Por lo tanto, no es así. Ahora, aliarse con él, traicionando a los amigos. Ucrania, por ejemplo, Ucrania es claramente una traición hecha por Estados Unidos. En este momento ya Estados Unidos está acabando con todas las sanciones que tenía hacia Rusia, de manera tal a que está comenzando a haber frentes económicos con él, mientras traiciona a Europa y se va aislando de Europa. También Japón. Japón está muy preocupado porque hay mucha incertidumbre frente a la postura ambigua de Donald Trump en los tratados de seguridad con Japón. Pero Japón tiene varios enemigos, tiene a Corea del Norte, tiene a Rusia y tiene a China, que siempre amenaza sus fronteras y su mar, el mar meridional de la China en la región soberana de Japón. De manera tal a que pues ya Japón está comenzando a construir sus propios misiles balísticos de largo alcance y está comenzando a tener, digamos, sus propias políticas de seguridad independiente de Estados Unidos hacia Corea del Norte y hacia las líneas costeras de China.
Por lo tanto, es un aliado más que está perdiendo. Taiwán, estamos seguros moralmente que tarde que temprano, y ya lo está haciendo, Estados Unidos está abandonando a Taiwán y China se está preparando para invadir a Taiwán, y Estados Unidos lo único que hará en el momento va a ser un mensaje diplomático de protesta y nada más, no va a haber nada. Por lo tanto, usted ve que aquí estamos hablando de un viejo estilo old establishment de la política norteamericana que paró con Trump, ¿cierto? Y por lo tanto, un cambio de paradigma de un país que se va aislando. Aislándose Estados Unidos, se disgrega todo el occidente. Cayendo Estados Unidos, es todo el occidente que será arrastrado. Y esa es la conclusión yo quiero llegar hacia ustedes. La política de Rusia, la política de capitulaciones de Trump con relación a Rusia y la traición a Ucrania va creando un desprestigio total de la derecha americana. Pueden haber buenas razones anticomunistas que desconocemos para esa posición, pero todas esas múltiples medidas con un tono dictatorial, egoísta, American First, va pasando por encima de todo el mundo sin importarle. La gente ve en eso simplemente un egoísmo. Nos salvamos y nos prevalecemos como la primera potencia mundial, me importa un comino el resto de los amigos. Podría haber razones estratégicas, tal vez una cosa es cierta, a pesar de que hayan razones geoestratégicas, se está desbaratando ese tejido de alianzas occidentales que son necesarias para la seguridad y para la prosperidad mutua. Y entonces es un anticomunismo que representa a Trump que comienza a ser desprestigiado y comienza a emerger la causa de la izquierda mundial reivindicando frente a esa agresión de un Trump, de un Estados Unidos agresivo y hostil. Y por lo tanto, poco a poco va comenzando a ser castigado por el aislamiento. Esa política egoísta y hostil hará emerger todas las causas revolucionarias de la izquierda en el mundo entero, inclusive la causa de la revolución cultural, la ideología de género, el feminismo, todas esas minorías culturales, hasta el satanismo, volverán a reivindicarse como víctimas de un sistema occidental. Nuestro mundo se encuentra sumergido en el caos. La Santa Iglesia en una crisis doctrinal, en donde ella parece fracturada y dividida, y el caos geopolítico mundial, en donde hay aparentes sombras de restauración. Pues bien, ¿cómo debe pensar un católico? Adquiera el libro Credo, escrito por el obispo Athanasius Schneider. Conozca su fe católica y sepa qué pensar frente a cada circunstancia que se nos presenta hoy en día. El link está en la descripción. Muy bien, visto ese punto, vamos a otro punto nacional. Gustavo Petro está siendo tentado por el totalitarismo. Con la caída de las reformas pensionales y laborales, que eran verdaderos esperpentos legales imposibles de ser aprobados ni siquiera por la Corte Constitucional. Entonces, ya Petro comienza a desafiar, a amenazar con golpes populares, con paros nacionales, y llegó a afirmar lo siguiente: si no aceptan las reformas, el pueblo lo sacará del Congreso a los congresistas. No estoy hablando carreta significa mentiras o demagogia. Los del M-19 aprendimos a no hablar carreta. Es decir, él mismo se reconoce como un terrorista del M-19, un subversivo comunista con el poder ejecutivo en sus manos. Entonces, hay una tentación totalitaria de Petro. El gobernante de los colombianos aprovechó también la reforma a la salud para invadir las bodegas de las EPS
de salud, las empresas encargadas de salud, para ver si tenían depósitos de remedios y de medicamentos que estaban queriendo, digamos, depositar para poder extorsionar económicamente con eso. No logró encontrar grandes cosas, pero sobre todo fue una medida ordenándole al ejército que hiciera una ilegalidad, porque este tipo de medidas ejecutivas tienen que ser autorizadas por el Congreso. Es decir, vemos un gobierno que comienza a gobernar por decreto ejecutivo por encima de la ley, por encima de la Constitución. Y eso sí nos preocupa porque hay una agenda que lleva hacia Venezuela, hacia Cuba. Colombia sigue un camino inexorable y lo que más nos preocupa es la apatía creciente de una opinión pública desgastada y desilusionada con la reacción falsa de la oposición en Colombia, que no ha hecho nada. Ahora sí, por cuestión de elecciones comienza a hablar y a hacer una retórica contra Petro, pero ellos han sustentado la legitimidad de Gustavo Petro y eso ha creado apatía. Entonces, a nosotros estamos con mucho deseo de escribir el Centro Cultural Cruzada una carta a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, alertándole por ese camino totalitario que está en gestación a la venezolana y esa creciente apatía de la opinión pública que es muy peligrosa, porque hacemos un llamado de que está en juego el orden constitucional, porque puede haber una ruptura lamentable del orden constitucional en cualquier momento, sea a través de la acción creciente de la violencia y el control de vastas regiones de Colombia por parte de la guerrilla comunista y que por lo tanto podría darse en una postergación de las elecciones o lo que es peor, haber elecciones, pero en todas esas zonas de control va a haber una gran extorsión para que se vote por la izquierda radical. Y por lo tanto, todavía no es demasiado tarde para un regreso a la institucionalidad y es lo que le queremos pedir a Marco Rubio, que respetando esas viejas alianzas en cuanto a países amigos y aliados, cuide de que Colombia no vaya hacia la ruptura del orden constitucional y que de esa manera mantengamos esa alianza. Nosotros entendemos esa alianza con los Estados Unidos, no por el lado, es un país protestante, pero tiene un lado conservador, sí, una vasta población conservadora, pero nosotros somos una nación católica que tiene su idiosincrasia inspirada en la cultura y en la civilización cristiana, inspirada en la Santa Iglesia. Es en el respeto de esa cultura y esa civilización colombiana que nosotros queremos mantener una alianza frente a un enemigo que nos está tragando y que en este momento necesita de esa acción de los Estados Unidos defendiéndonos, defendiendo la institucionalidad. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de 7 días en revista, en un día como hoy tan bonito, 25 de marzo, día de la Anunciación, día de la victoria del bien y del mal, y por lo tanto esperamos que usted se suscriba, que le dé un me gusta y que comparta este video y se haga amigo nuestro no solamente en la suscripción, sino dejando sus comentarios, de manera tal a que juntos vamos a rescatar a Colombia. Pero nosotros somos conscientes que la única manera de rescatar a Colombia no es a través de decretos como se están haciendo ahora en los Estados Unidos. Es una legión de misioneros, de esos sectores conservadores católicos, que los hay todavía, que se les incentive para que ellos vuelvan a instruir sobre los 10 mandamientos, sobre la doctrina moral, sobre la verdadera sociedad inspirada en la ley de Dios, y es a partir de ahí que podemos esperar una verdadera restauración de Colombia, de los Estados Unidos y del mundo. Muchas gracias.